El cuento de la Bella Durmiente. Érase una vez un rey y una reina que durante muchos años desearon tener hijos. Finalmente, tuvieron una hermosa hija. Estaban tan contentos que organizaron una gran fiesta para bautizar a la bebita. Eligieron como madrinas para la princesita todas las hadas que pudieron encontrar en el país. 7 encontraron, y cada una le otorgaría a la niña un don, como era la costumbre entre las hadas de aquella época. Cuando estaban por sentarse a comer, entró una hada vieja y bastante mala, que parecía más una bruja que una hada. Los reyes no la habían invitado, porque la bruja, la vieja hada, hacía más de 50 años que no salía de una torre, y todos creían que estaba muerta o convertida en sapo por algún hechizo. La vieja hada no aceptó ninguna excusa. Estaba ofendidísima y muy enojada. Por eso, cuando llegó el momento de conceder los dones a la princesita, ella se puso última en la fila. Las otras hadas le concedieron toda clase de dones. Iba a ser la más hermosa, la más ingeniosa, la más graciosa. Iba a cantar, bailar y tocar todos los instrumentos a las 1000 maravillas. Entonces le tocó el turno a la hada vieja. «Cuando crezca la princesa, se pinchará con un huso y morirá», gritó furiosa y se fue, sin escuchar los ruegos de los reyes y de los otros invitados que le pedían llorando que cambiara esta terrible maldición. En ese momento, el hada más joven salió de su escondite detrás de las cortinas. Como había imaginado que la vieja hada ofendida iba a desearle algo malo a la bebita, se había ocultado para hablar en último lugar y poder reparar el daño que hubiera hecho la vieja. «No tengo poder suficiente para deshacer por completo el hechizo», le dijo a los reyes. «La princesa se pinchará con un huso, pero no morirá. Solo se dormirá. 100 años dormirá, hasta que el hijo de un rey venga a despertarla». Los reyes se quedaron un poco más tranquilos. Sin embargo, para evitar la desgracia, mandaron leer un mando por todo el reino que prohibía hilar con husos o tenerlos en casa, bajo pena de muerte. Gracias a eso, la princesita fue creciendo hasta convertirse en una joven preciosa. Cierta vez, la corte fue a una de sus casas de campo a descansar. La princesa, curiosa, recorrió el lugar, entró a todas las habitaciones y subió hasta lo alto de una torre. Allí había una anciana que estaba bailando con un huso. La pobre mujer no se había enterado de la prohibición del rey, y como la princesita jamás había visto un huso, quiso probar a ver si ella podía hilar, y pasó lo que tenía que pasar. Se pinchó y cayó al suelo dormida.
Los reyes, desesperados, no pudieron despertarla y la acostaron en el aposento más hermoso del castillo, en una cama de oro y plata. Mandaron llamar a la hada joven, que le había salvado la vida a la princesa, cambiando la maldición mortal por un sueño de 100 años. Muy cerca estaba la hada buena. Por eso llegó enseguida, y se dio cuenta de que, cuando la princesa despertara, se encontraría sola. Entonces, tocó con su varita mágica a todos los que estaban en el castillo: damas, caballeros, cortesanos, criados, cocineros. Incluso tocó a los caballos y a los perros. Y a medida que los tocaba, todos se fueron quedando dormidos profundamente como la princesa. Y seguirían durmiendo hasta que la princesa despertara, 100 años más tarde. El hada joven terminó de dormir a todos en un instante, porque las hadas no tardan mucho en hacer su trabajo, y se fue. Pasó el tiempo. Muy pronto, los árboles y las plantas que había alrededor del castillo crecieron y crecieron hasta ocultarlo, pues se formó un espeso bosque. Solo se veían a lo lejos las torres. Algunos dicen que la hada joven los hizo crecer tan rápido para que no entrara ningún curioso en 100 años. Lo cierto es que la gente del lugar se olvidó de lo que había ocurrido. 100 años más tarde, el hijo del rey pasó por allí y preguntó qué torres eran esas que sobresalían por encima del bosque. Unos dijeron que era un viejo castillo encantado, en el que se reunían espíritus y brujas. Otros, que allí vivía un ogro que se comía a los niños. Pero un viejo campesino dijo: hace más de 50 años oí decir a mi padre que en ese castillo vivía una princesa, la más bella del mundo, que dormiría 100 años hasta que el hijo del rey la despertara. Esas palabras hicieron que el príncipe sintiera una gran curiosidad. Decidió atravesar el bosque, lo cual no parecía demasiado sencillo. Sin embargo, apenas internó la espesura, los enormes árboles y los espinosos arbustos se apartaron por sí mismos para dejarlo pasar. Seguramente el hada buena tenía algo que ver con esto. De manera que, muy pronto, el príncipe llegó al castillo y vio, sorprendido, a los guardias en el patio, en su puesto, con las armas al hombro, pero roncando. Entró y recorrió el castillo. En cada habitación hallaba damas, caballeros, criados, doncellas, cocineros. Todos estaban profundamente dormidos. Entonces entró en un cuarto y vio sobre una cama de oro y plata a la joven más hermosa del mundo. También ella dormía. El príncipe se acercó y se arrodilló a su lado. En ese mismo momento, la princesa despertó. El hechizo se había roto.
Y mientras todos en el palacio empezaban a despertar, el príncipe le pidió a la princesa que se casara con él, porque se había enamorado solo con verla. Y ella aceptó, porque también se había enamorado. Se casaron inmediatamente y fueron felices, aunque a la madre del príncipe no le causó mucha gracia que su hijo se casara con una princesa que había dormido 100 años. Pero esa es otra historia, porque esta se ha acabado con colorín colorado.